buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga donde quiera que nos puedan estar viendo. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de estar aquí y exponer la palabra de Dios. Lamentablemente ayer se nos presentaron algunas dificultades, pero aquí estamos. Ya pasó eso. El asunto es que hoy vamos a exponer la palabra y vamos a seguir en la misma línea hablando de Jesucristo. Jesucristo en una oportunidad dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? En esa palabra, la verdad, quisiera que nos detuviésemos, porque la excelencia del conocimiento de la verdad transforma la vida del hombre. Ese sería el título que podíamos escribir. Ahora, en la introducción quisiera exponer lo que nosotros podíamos analizar la sociedad en varias áreas, en varias áreas. Uno en el área académica, otro en el área económica, otro en el área social y otra en el área religiosa. Y como si fuese unas escaleras que estuvieran subiendo, ¿verdad? Peldaños que estuvieran subiendo en el grado de aumento en ese rubro. Por ejemplo, en lo académico, la base sería, por ejemplo, alguien que fuese analfabeta, no sabe leer y escribir, totalmente cero. Pero ahí va subiendo hasta llegar, un académico de una universidad, un PhD, un doctorado, alguien que domina perfectamente el área, o sea, el máximo del área académica. Y ahí hemos visto grandes lumbreras en la historia de la humanidad. El segundo en el área económica. ¿Cuál sería el piso? Bueno, un indigente, una persona que no tiene ni techo, ni casa, ni dinero, ¿verdad? Pero entonces, si vamos subiendo toda esa cantidad de peldaños, llegaríamos al otro extremo, que diríamos un magnate, ¿verdad? Un Slim, un Musk, alguien que tiene tanto dinero que no sabe cuánto tiene. Y en el área social, diríamos, por ejemplo, en el área social, diríamos una persona que está en ese estado precario, ¿no? Un estado precario, voy a decir, en un barrio, vive al día, vive solamente con lo que tiene o vive alquilado. Y la persona va ascendiendo hasta que llega a ser de influencia en la sociedad, vive en esas organizaciones que tienen 3 niveles de control para poder acceder a la casa, en fin. O sea, algo de mucho nivel, de mucha seguridad. Y en el área religiosa, alguien, por ejemplo, un ateo, alguien que no tiene ningún conocimiento de Dios. Pero volvemos a la misma escalera para hacer la estratificación y llegaríamos hasta un hombre de una autoridad espiritual tremenda, ¿verdad? Un jerarca, sea de iglesias católicas o de iglesias protestantes, pero de mucha influencia en la vida. No estoy hablando de un hombre espiritual, estoy hablando del área religiosa. Ahora, el asunto que nosotros vemos aquí, y por qué traigo a colación estos ejemplos, es lo siguiente. Cada una de estas áreas, ustedes ven que la gente está en búsqueda de qué. Por ejemplo, muchos que han sido pobres dicen lo que sea, pero no volver a ser pobre o no pasar hambre, ¿no? Hacer lo que sea para subir en el estrato. El asunto es, ¿por qué la gente cuando llega a esos niveles altos, ya estratosféricos, se suicidan o terminan consumiendo drogas o terminan viviendo una vida promiscua o terminan haciendo una cantidad de cosas? Porque todo lo que buscaron no logra satisfacer algo que ellos necesitan y que la humanidad necesita, pero no saben qué es. Hemos visto la historia de grandes actores del cine, ¿verdad?, que terminaron suicidándose. Hombres de la política que terminaron suicidándose, quitándose la vida. En fin, gente que, como decimos en criollo, no le faltaba nada para rascarse, pues, o sea, lo tenía todo a su alcance. Pero ellos estaban en búsqueda de algo, y ese algo de cada uno de ellos es la verdad. Hasta que el hombre no consiga la verdad, que es Dios, jamás podrá estar satisfecho consigo mismo. Siempre se considerará falto.
Por ejemplo, voy a tomar dos ejemplos de este caso para introducir. El ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre, vamos a decir, un niño salvado por las aguas, hija de Faraón. Dígame usted, piense usted, ¿qué le faltaba a Moisés? ¿Qué le faltaría? Lo que pidiera, lo tenía. Tenía esclavos, tenía doncellas, iba creciendo, era joven, tenía mujeres, tenía deleites en los palacios de Faraón, tenía todo. Pero le faltaba algo. Y él consideraba que haciendo él la justicia en su propia mano, él iba a satisfacer esa necesidad de justicia que él quizás tenía en su corazón. Y resulta que no, terminó siendo homicida y prófugo de la gente, de las autoridades de Egipto. Y se fue ¿hasta dónde? Hasta los desiertos de Midian, por allá. Tuvo 40 años prófugo. Usted sabe la carga que podía tener Moisés pensando que en cualquier momento detrás de un árbol de eso estaría unos egipcios buscándolo. Más de una vez tuvo que haber pasado por un susto. El asunto es que cuando cambió la vida de este prófugo, un día en que una zarza ardiendo habló, y habló fue la verdad, habló Dios a su vida. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Él se encontró con la verdad. Él no buscó la verdad, él huía de su realidad, pero él se encontró un día con la verdad. ¿Y cómo fue Moisés después de 80 años hasta los 120 años? Fue una vida totalmente valerosa, temeraria, resuelta. Él encontró la propia realización de su vida a los 80 años, cuando se encontró con la verdad. Otro caso que podía señalar es San Agustín de Hipona. Quizás no sea muy mencionado en nosotros porque es del nacimiento del cristianismo en el siglo IV. Este hombre, nacido en noviembre en el 318 en Argelia, vino a ser un muchacho muy aventajado para su edad. Y sus padres, viendo aquella chispa que tenía el muchacho, se esforzaron en tenerlo en las mejores escuelas. Y así fue escalando académicamente hasta llegar a las universidades y graduarse en el área de filosofía y retórica. Tal fue el ascenso que llegó a ser decano, profesor de la universidad en Cartago, de la universidad en Roma y de la universidad en Milán. Pero ¿qué buscaba? Decía él, busco algo y no lo encuentro. Entonces él se lanzó a los placeres, a la fiesta, a la lujuria, a los banquetes, a todo lo que él podía darle satisfacción a sus vísceras, a sus entrañas, a su cuerpo. ¿Y qué? No encontró nada. Hasta que un día consiguió a un predicador llamado Ambrosio. Este obispo Ambrosio fue el que Dios usó para cambiar la vida de San Agustín de Hipona. Y vino a ser un cristiano de tal manera que está en toda la influencia del cristianismo desde ese momento hasta el día de hoy. Y digo hasta el día de hoy porque los pensamientos de San Agustín de Hipona fueron los que influenciaron en Lutero, en Calvino, en Zwingli, en todos los reformadores del siglo XVI. Así que si los del siglo XVI modelan de alguna manera nuestros pensamientos hoy día, entonces hoy día todavía San Agustín de Hipona viene a tener influencia en la cristiandad. Pero en la única manera que cambió la vida de San Agustín fue el encuentro con la verdad. Estos dos casos nos llevan a nosotros a cuestionarnos el pensamiento de San Agustín, el célebre pensamiento de San Agustín. Él dijo, ciertamente, Señor, reconocemos que venimos de ti, porque nuestras almas caminarán incesantes y solamente descansarán cuando lleguen a tu regazo. El hombre no tiene en ningún lugar, sea acaudalado, sea académico, sea un líder, un jerarca, un político, un presidente, un rey, nunca jamás podrá tener en su vida descanso hasta que se encuentre con la verdad. Y esa verdad tiene un solo nombre. Se llama Jehová Jireh, Jehová Elohim, Jehová Adonai, Jehová Jesús. El Dios Trino es el único
que es la verdad para cualquier hombre. Ahora bien, otro hombre que en la parte religiosa no señalé, voy a comentarlo y voy a introducirlo, es el apóstol Pablo. ¿Sabe quién era Pablo? Era Saulo de Tarso, hijo de una madre judía y un padre romano. Y también aventajado y fue llevado para que aprendiese de los mejores, en este caso a los pies de Gamaliel, como él mismo señala. Y dice que él, aduciendo de quién era él, bueno, él dijo que era circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y en cuanto a la religión del judaísmo, era fariseo de fariseos, ¿me entiendes? Y en cuanto a las obras de la ley, irreprensible. Era tal el hombre, este odio de este hombre por la secta de los cristianos que él llamaba, que él tenía autoridad no solamente en los predios de Israel, sino aún fuera de ellos. Vamos a leer del versículo 9 al 11 el libro de los Hechos, capítulo 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermano, amigo, cuando nosotros vemos el perfil de este hombre era malo. Pero él estaba convencido de que lo que estaba haciendo honraba a Dios. ¿Me entiendes? Era un religioso, había alcanzado notoriedad, había alcanzado autoridad, le habían dado ¿cómo se llama? Permiso para que los trajese presos a los que estaban en otros estados, en otros países, en este caso en Damasco. Y como ya había señalado, este hombre pensaba que él lo estaba haciendo bien. Era el hombre tan malo, tan cegado, tan obstinado en lo que tenía. Dice que él los torturaba. No es que le metía corriente porque no había corriente, sino que los torturaba, los estiraba, le hacía cualquier cosa para dañar su cuerpo, para infligirle dolor, con el fin de que ellos dijesen que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo no vino, cualquier cosa que blasfemasen en cuanto al nombre de Jesucristo. Inclusive, era tal su autoridad que cuando le pedían el voto, él decía que los matara. El caso de Esteban. Era malo, pero era un hombre que estaba ávido del conocimiento de la verdad. Ávido, deseoso, buscando cuál era la verdad, buscando de alguna manera satisfacer ese vacío que está ahí. Ese vacío que hay en el corazón del hombre, que no lo llena ni los placeres, ni el dinero, ni los grados académicos, ni el nivel social. No lo llena nada, solamente lo llena su hacedor. La huella que Dios deja en el corazón de todo hombre solamente puede ser llenado por la misma presencia de Dios. Y vamos a leer entonces del versículo 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti.
librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo fue el ejemplo que hablamos de Moisés? Era prófugo, buscaba hacer cualquier cosa y no enfrentarse a la ley hasta que, pero un día, él se encontró con el mismo Dios eterno. Dios se le encontró, se apareció a él en el desierto, en la zarza. Segundo, ¿qué hablamos de San Agustín de Hipona? Este hombre que era de alto nivel académico, que pensaba que lo tenía todo, siempre sentía un vacío en su corazón y por eso su gran pensamiento, que hasta hoy hace eco en nuestros corazones. Ciertamente, oh Dios, reconocemos que venimos de ti porque nuestras almas caminarán incesantes y solamente descansarán cuando lleguen a tu regazo. Y este tercer hombre es Pablo de Tarso, Saulo de Tarso o Pablo, el hermano Pablo. Él consideraba que era su deber, pero resulta que como leyó el hermano Henry, en el camino a Damasco, él tuvo el encuentro, así como lo tuvo San Agustín con la palabra, así como lo tuvo Moisés en la zarza. El mismo Jesús, el logo de Dios, el verbo de vida, se le apareció a él y dice: ¿qué estás haciendo, Pablo? Te estás dañando tú mismo con lo que estás haciendo. Dice, dura cosa te es dar golpes al aguijón, a la espina, a la púa. ¿Me entiendes? Te estás dando golpes, te estás dañando tú mismo, detente. Él, me imagino, lleno de miedo, de temor, reconocía que esto era algo sobrenatural, totalmente sobrenatural. Jamás pensó que iba a tener una experiencia de esta manera. Sí, yo estoy seguro que a todos nos ha aparecido el Señor para esto. Pero Dios lo hizo con él porque tenía un propósito específico con él, de lo cual vamos a hablar seguidamente. El asunto es que él dijo estas palabras: ¿qué quieres que haga? ¿O quién eres, Señor? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo a los que confiesan mi nombre, me estás persiguiendo a mí. Y le dijo ahora: mira Pablo, levántate. Porque ahora tú vas a ser un instrumento mío y tú vas a ver lo que es sufrir por mi causa, vas a ver. Como lo dice en otro pasaje: ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti. Antes de entrar en esto, quiero decirles esto. Si nosotros trayésemos a nuestra vida cotidiana aquí en Valencia a alguien a quien fuéramos a hablarle, seguramente alguien que puede estar en una condición económica bien, en una cuestión académica bien, o sea, que siente que no le hace falta nada. Mire, cuando usted va a cualquier barrio les hace falta de todo, pero cuando va a una urbanización, ahí sienten que no tienen necesidad de nada. Bueno, tanto unos como los otros tienen necesidad de Dios. Tanto unos como nosotros. Unos piensan que una necesidad de orden económica o de orden de salud, de orden de alimento es lo que va a satisfacer. No, lo que resuelve realmente la vida, no solamente en el tiempo presente, sino en la eternidad, es la presencia de Cristo en la vida de la persona. La presencia, el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es lo que transforma la vida del hombre. Todo hombre tiene necesidad, está ávido de conseguir la verdad, no una verdad, sino la verdad que es sobre todo concepto relativo del hombre acerca de la verdad, no, la verdad absoluta. Y la verdad absoluta tiene un solo nombre, que es Jehová de los ejércitos. Así que ahora él se consiguió con la verdad, el verbo encarnado de Dios. Y le dijo ahora, diría que entonces cualquiera que vayamos dice: no tengo necesidad de nada, yo lo tengo todo. Y tendría que decirle: mire, si ellos me dijeran: mira, nosotros, por ejemplo, soy nacido de una familia temerosa de Dios, religiosa, católica, vamos a misa todos los domingos, confesamos, comulgamos, mis tíos son monaguillos, mi madre y mis hermanas son de la Legión de María. O sea, ¿qué nos hace falta? Nosotros estamos bien con todo y hacemos buenas obras, hay obras de caridad.
sea católico o sea protestante, que puedan decir, no, nosotros somos a la iglesia, vamos al culto, vamos aquí, vamos allá y hacemos buenas obras. Todos necesitan tener la experiencia de conocer, de tener un encuentro con la verdad. Lo único que transforma la vida del hombre es el encuentro con Jesucristo. El encuentro con la verdad. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué hemos estado hablando acerca de Jesucristo? Porque es la única respuesta que hay de parte de Dios para el hombre, para nosotros los pecadores. La única respuesta es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios se ha manifestado en carne. Y la verdad de Dios vino para redimir nuestras vidas. Y la verdad de Dios tiene todavía sus brazos extendidos para recibirnos a nosotros. Estemos donde estemos, como dije la otra vez. Aún sin vuestra dispersión, como dijo allá el profeta Nehemías. Fuese hasta el extremo de los cielos. Y si allá me invocasen, bueno, de allá os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. El reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la prédica de Juan el Bautista. Pero también Jesús comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en medio de vosotros. El reino de los cielos está aquí, en todas las iglesias donde se predique fielmente la palabra de Dios y se ponga la preeminencia de Cristo. Ahí está el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos en la tierra. Amado mío, encuentre lo que encuentre en su vida. Sea bonanza, sea dinero, sean placeres, sean influencias, sea poder, sea lo que sea. Nada de eso es trascendente. Son obras muertas. Eso es intrascendente. Lo único que hará que nuestras vidas sean trascendentes es el encuentro con la verdad. Y la verdad solamente está en Cristo. Ahí donde está, yo quisiera hacer una oración. Abra su corazón ahí y diga, Señor, sí es verdad. Aún cuando yo he escuchado tanto, este mensaje me está llegando al corazón y yo quiero hacer algo para recibir la verdad. Cierra sus ojos ahí donde está y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que tú eres la verdad y que el único que puede darle paz a mi corazón es tu presencia en mi vida. Por eso en esta hora te invito que me honres con tu presencia, como dijo Zaqueo, que me honres en mi casa, que en mi vida, y que mi vida sea transformada por la preciosa influencia tuya, y tú seas ahora quien controle y dirija mi vida. Confieso que soy pecador y confieso que necesito de tu presencia y me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga donde quiera que esté.